aquí son de Norteamérica porque es donde único hay datos, esa zona está más o menos bien estudiada. Pero la región subtropical, en la que nos encontramos, si vemos los países que están ahí, que son tradicionalmente países en vías de desarrollo, ahí prácticamente no hay estudios. Y entonces las cosas no se comportan de manera exactamente igual a como se comportan en zonas de latitudes medias, desde el punto de vista meteorológico. A lo mejor desde el punto de vista del estudio de un agua subterránea funciona exactamente lo mismo, pero desde el punto de vista meteorológico no. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, lo que voy a mostrar a continuación, pues básicamente está intentando tapar ese hueco que existe en el conocimiento que se tiene de la atmósfera de la región subtropical desde el punto de vista meteorológico, que tiene mucha importancia dentro del clima a nivel global. Por eso, si nosotros nos damos cuenta de quiénes son los que han desarrollado la investigación atmosférica en este país, han sido siempre gente de fuera, no la propia. ¿Y por qué? ¿Porque les ha interesado venir aquí? No, porque tenían que conocer esa parte de la meteorología para poder hacer funcionar un modelo de escala global. Bueno, básicamente estos efectos que se han notado se traducen en el efecto de la latitud, es decir, a medida que nos movemos desde el Ecuador hacia latitudes mayores, vamos obteniendo valores más negativos, un empobrecimiento en isótopos pesados. Esto se puede explicar, a ver si lo puedo ver por detrás aquí, esto se puede explicar por esto se puede explicar debido a este efecto. Si nosotros suponemos, y para eso le he puesto la imagen a continuación, si nosotros suponemos que casi todo el vapor de agua se genera en el trópico, hay una serie de movimientos atmosféricos que hacen que ese aire tropical se mueva hacia latitudes mayores, tanto hacia el norte como hacia el sur, se va llevando ese vapor de agua que se ha generado fundamentalmente en la zona ecuatorial, y a medida que nos vamos moviendo, si este es el Ecuador, hacia latitudes mayores, evidentemente las lluvias se van empobreciendo en isótopos pesados. Y eso es el efecto que se nota aquí. Bien, este efecto no es solo debido a eso, sino que tiene que ver algo también con la temperatura. Es decir, a menor temperatura tenemos diferencias de temperatura generan también diferencias de concentraciones isotópicas. Bueno, esta imagen de aquí es porque básicamente en esta zona de aquí del planeta es donde se produce mayor evaporación. Esto es agua precipitable total, y esta agua, si pudiéramos ver esta imagen animada que no me salió, esta agua migra hacia las zonas polares y se va empobreciendo. Bueno, aquí les quiero hacer notar, esta es un mapa de distribución media de oxígeno 18 que fue producido, se generó a partir de datos de 700 estaciones que están incluidas dentro de este proyecto, el proyecto GENI, de la Red Global de Medida de Isótopos en Precipitación que lleva la Organización Internacional de la Energía Atómica. Y nosotros hace 3 o 4 años, aunque había datos posteriores, estamos mandando información. Este puntito que está por aquí seguramente será nuestro dato. Bueno, esta es exactamente lo mismo, es una gráfica, ahora no es en colores, pero ahí en esas isolíneas se muestran concentración isotópica y vemos que a medida que nos vamos moviendo hacia los polos, vamos teniendo valores más negativos. Esto es exactamente lo mismo, pero para que vean que se hace también con África, y para tener ideas de cuáles son los valores normales que nosotros nos vamos encontrando aquí, de valores de deltas de oxígeno 18, pues aproximadamente este color sería este de aquí, entre -3 y -6, aunque puede que tengamos algún valor también de 0, pero siempre valores negativos, y también valores negativos en delta de deuterio, que suelen estar entre -14 hacia abajo. También puede que en alguna situación determinada podemos tener un valor positivo. El efecto de la continentalidad está relacionado exactamente, lo podemos ver, esta imagen de aquí, este esquema de aquí, si esto lo consideramos, ahora este no es el Ecuador, sino un continente normal, a medida que las masas de aire se van moviendo desde el océano, que es la principal fuente de vapor, hacia el interior, se van empobreciendo evidentemente en isótopos pesados. Es lo que ocurre en algunos continentes. Aquí les muestro una gráfica de Estados Unidos, que es donde más, no donde más, pero donde
donde más se publica por lo menos, lo demás es bastante más reciente. La principal fuente de humedad aquí está en esta zona de aquí. De todas maneras, esta zona de aquí es lo que se llama el corredor de los huracanes, es decir, por aquí entra la humedad atmosférica hacia este continente, por esta zona de aquí. Aquí hay una cadena montañosa que impide ese movimiento. Bueno, pues si se hace un estudio isotópico se va viendo que a medida que nos introducimos en el continente los valores van siendo más negativos. Esa sería una demostración del efecto de continentalidad. Bueno, hay un efecto también con la altura. Hay un efecto con la altura. Aquí hay muchas letras, me van a perdonar, pero les digo que en algunas transparencias iba a haber. Se demuestra que la composición isotópica en isótopos estables tiene un efecto con la altura. El efecto con la altura estará relacionado directamente con la temperatura. A medida que vamos subiendo, la temperatura va siendo menor y tendremos muestras más empobrecidas. Esto se usa, lo tengo aquí en rojo, la variación de la composición isotópica con la altura, por ejemplo, en hidrología isotópica subterránea, para ver la altura de recarga de un alumbramiento determinado. Se puede usar, saber aproximadamente cuál es la altura de recarga, precisamente porque hay una variación de la composición isotópica de la precipitación con la altura. Estoy hablando de la precipitación. Cuando nos metemos con vapor de agua, el tema es diferente, que también lo podemos analizar, y luego les cuento algo que estamos intentando hacer. Bueno, hay una variación también estacional, es decir, en la época en el hemisferio norte, donde aquí tenemos el verano, evidentemente tenemos mayores temperaturas, en invierno las temperaturas serán menores y tenemos concentraciones, es decir, concentraciones isotópicas tendremos valores isotópicos de muestras más empobrecidas. Hay una variación estacional. Esto, por ejemplo, con valores de precipitación en Canarias, nosotros no lo podemos hacer, porque aquí en verano no llueve. Nosotros solo tendremos unas cuantas medidas aquí, unas cuantas medidas aquí. Si lo hiciéramos, por ejemplo, no en la precipitación, sino en el vapor de agua, tenemos todo el año y podríamos hacer este tipo de cosas perfectamente. Bueno, por último ya, y para ir terminando, que llevamos casi una hora, se ha encontrado, y esto también es otro resultado experimental, se ha encontrado que la relación entre la concentración de oxígeno 18 y de deuterio se ajusta más o menos a una recta, que es lo que se llama la línea meteórica global. Esa recta a nivel mundial es esta de aquí, tiene una pendiente de 8, una ordenada en el origen de 10 aproximadamente, y todas las medidas a nivel mundial se ajustan más o menos tienen esa dependencia lineal. Ahora bien, sobre esta curva, sobre este promedio mundial, si tenemos zonas, por ejemplo, húmedas, tendremos valores por esta zona de aquí. Si tendremos zonas de recarga del vapor o fuentes de vapor de agua en zonas áridas, estaremos por aquí, pero todas se ajustan a ese comportamiento. Esto lo que quiere decir es que el fraccionamiento es un proceso en principio que está en equilibrio. Esto lo que va a dar son algunas ideas para intentar profundizar en los estudios teóricos. Por ejemplo, les voy a poner algunos datos de los años que nosotros llevamos midiendo precipitación, una estación de la laguna que está en el rayo, y vemos cómo las concentraciones de oxígeno 18 y de deuterio se ajustan a una línea, están por encima de la línea meteórica global, que ahora estaríamos en esta zona de aquí, una zona básicamente árida que llueve bastante poco con respecto a otros sitios. Y les muestro también en azul, si se ve ahí en azul, porque lo veo, sí. En azul se muestran otra serie de muestras que hemos recogido en esa línea, que se ajustan también a la línea meteórica global, que es una dependencia lineal, están por encima de la línea, y aquí podemos ver el efecto de la altitud. Es decir, las muestras en Isania están más empobrecidas que las muestras en el rayo. Bueno, todo esto nos va a nosotros a dar alguna pauta para intentar explicar el comportamiento de los isótopos dentro del ciclo hidrológico. Esto, como les comentaba, nosotros tomamos las muestras, pero los análisis se hacen
nos hace el Organismo Internacional de la Energía Atómica, ¿no? Dentro de ese proyecto que antes les comenté. Bueno, y por último, la última transparencia que tengo aquí, lo que estamos intentando hacer ahora, relacionar un poco el campo de los isótopos con el campo más atmosférico, es intentar discriminar la concentración isotópica en función de la procedencia de las masas de aire. Estas líneas que ustedes ven ahí, de distintos colores, lo que me dicen es de dónde vino la masa de aire en un momento determinado que se originó un evento de precipitación. Y entonces hemos catalogado, separado los eventos de precipitación en distintos colores dependiendo de la concentración que teníamos, y empiezan a salir cosas congruentes, es decir, por ejemplo, aquí las verdes, que serían aquellos eventos de precipitación en que la masa de aire vino de esta región de aquí, serían trayectorias muy lejos, que me dan una marca isotópica determinada. Las de color amarillo, que tienen valores de concentración de oxígeno 18 entre menos 2,5 y menos 5, están casi todas metidas en la sección del Atlántico Norte. Las más empobrecidas, las más negativas, son trayectorias que vienen del sector africano, aquí hay algunas más, y luego tenemos unas que nos dan valores de trayectoria que se mezclan en los distintos sectores. Esto todavía, digo, es un proceso que está en fase de investigación, pero es una aplicación que interrelaciona los estudios del uso de isótopos con otros, digamos, herramientas que se usan también dentro de la meteorología. Bueno, por último comentarles, y ya termino con esto, que lo que estamos intentando hacer ahora es marcar isotópicamente el agua de la precipitación y de la niebla en una estación que está situada en Taborno, marcarlas isotópicamente y ver si esas marcas isotópicas podemos encontrarlas en el agua, no en el agua subterránea, que sería un proyecto diferente, sino en el agua del suelo, es decir, que si realmente hay un aporte de la niebla como recurso hídrico para los sistemas vegetales que se dan en esa zona. Hay algunos estudios que se han hecho si la niebla es un aporte para las aguas subterráneas, con esto se podría hacer perfectamente. Bueno, con esto termino, no les doy más la lata, quiero agradecerles la atención, espero que hayan aprendido algo. Si tienen alguna pregunta, las he encantado de responderles, pero no soy especialista, porque es un campo bastante grande en algunas de estas cosas. Así que si tienen alguna cosa que no sé, les remito a otros especialistas que hay por aquí, si no la permiten. Un segundo. Y simplemente para controlar el sonido. Gracias por su intervención. ¿Qué personas quieren intervenir? Sí. Bueno, yo quería preguntar si la aplicación de la isotopía al estudio de la climatología ha dado más precisión a la predicción meteorológica. Y segundo, si se aplica el mismo procedimiento para el estudio de la paleoclimatología. Sí, bueno, permíteme que te responda a la segunda pregunta, porque es algo que quería decir y se me pasó, pero evidentemente la hidrología isotópica, el estudio de los isótopos, nos da información de los procesos climáticos actuales, nos da información, podemos obtener información del clima pasado en muestras de agua que han quedado retenidas en los hielos permanentes, que podemos datar de hace miles de años, nos pueden dar información de la temperatura, y evidentemente hasta ahora ha sido una herramienta básicamente para estudios de paleoclimatología, no solo en el agua, sino también en distintas conchas, distintos crustáceos, etcétera, un tema que no domino, pero sé que se usa básicamente para eso. Nos da idea de lo que está ocurriendo actualmente, es decir, que evidentemente sirve para estudiar el clima pasado, para estudiar el clima presente, y el uso de isótopos
si nos ayuda a comprender algo más de los procesos que tienen lugar dentro del sistema climático, nos va a ayudar a perfeccionar los modelos y por lo tanto a hacer predicciones del clima en un futuro. Evidentemente es una herramienta bastante completa en ese sentido. La primera pregunta que me hacía si ha dado más precisión, ha dado otro tipo de información, más precisión. Es decir, se están mezclando técnicas diferentes, como la que les he puesto al final, una técnica exclusivamente de dinámica de la atmósfera, con una técnica isotópica. Eso me puede dar, aportar información nueva, no más precisa, sino aportar información nueva a algunos de esos procesos meteorológicos que tienen que ver con el clima y evidentemente con el cambio climático. No sé si te he respondido, ¿no? Buenas noches. Yo quería hacer, bueno, ya es una pregunta, pero creo que ha sido respondida en parte, ¿no? La pregunta es, ¿cómo podemos averiguar con este estudio que se ha hecho la evolución del clima terrestre, ¿no? Y también si esto tiene alguna relación con el clima extraterrestre, como por ejemplo el Sol, que también tiene su climatología, etc. Es decir, si el estudio solo se ha hecho en el planeta Tierra, pero sería interesante también ver si hay estudios en otros planetas, que nos podría dar información de esa atmósfera planetaria, también de la atmósfera, porque creo que el estudio se ha hecho fundamentalmente de la atmósfera terrestre, ¿no? Y sobre todo las consecuencias futuras que pueden preverse de eso. Gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, sí, evidentemente los isótopos nos están dando información del clima del pasado. Eso tiene repercusiones importantes también para conocer el clima del futuro. Nos están dando información. Se usan, como les decía antes, como métodos de datación, y si tenemos además otra serie de técnicas que miden concentraciones de gases de efecto invernadero, pues nos puede dar información importante sobre el clima pasado. Quiero repetir que no solo sobre el clima pasado, sino también sobre el clima que podemos tener en el futuro, que lo podemos conocer a través de los modelos, y cualquier información que nos ayude a conocer mejor el sistema nos va a dar modelos más precisos, o sea que en ese sentido también. Bueno, yo no conozco que se han hecho, y no sé si se pueden hacer siquiera, estudios en otros planetas de este tipo, de isótopos, pero el tema, que no quiero entrar en esa discusión, si el cambio climático es de origen antropogénico o no, solo quiero decir una cosa al respecto. Se observa, y nadie puede negar las observaciones, que hay un incremento de las temperaturas, que eso lleva asociado una desestabilización del sistema y por lo tanto variaciones en los patrones climáticos, y se están observando variaciones en el clima. Y evidentemente el aumento de las temperaturas, lo que sabemos hasta ahora es que está relacionado con el incremento de los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero aumenta la temperatura, pero a partir de ahí, el que diga que uno es causa y otro efecto, no se puede ser tan taxativo en ese sentido. Están correlacionados y punto. Si somos un poco humildes, tendríamos que quedarnos ahí. Lo que ocurre es que por determinados intereses, eso quiere que sea así, que ahí no voy a entrar. Pero desde el punto de vista científico, los científicos que se mantienen más al margen de las corrientes preponderantes y que piensan un poco, cuando ven dos parámetros correlacionados, lo único que pueden decir es que están correlacionados. No es que uno sea causa y otro efecto, aunque el conocimiento que tengamos hasta el momento sea ese. Eso quiere decir que nuestro clima está cambiando, que parece que es debido a la actividad antropogénica, porque no se observan grandes variaciones a nivel de parámetros astronómicos, pero eso no lo sé. También hay algún científico que dice que el clima de otros planetas está cambiando, y evidentemente allí hay actividad antrópica que se sepa no hay, pero no lo sé. De todas maneras, lo único que quiero decir es, si a mí me preguntan si existe un cambio climático, digo que sí, porque está ahí, los datos lo ponen de relieve, que ese cambio climático está relacionado directamente con las actividades antropogénicas. Yo diría que solamente hay dos parámetros que están correlacionados, y cada uno
que saque a partir de ahí las conclusiones que crea oportunas. Que no digo que no sea uno causa y otro efecto. Digo que hay que hacer más investigaciones al respecto. No sé si he respondido a su pregunta. ¿Más intervenciones? Hola, no sé si tiene que ver con esto o no, pero... Así. Que no sé si tiene que ver con esto o no, pero hace unos años, bueno, ya bastante, que hubo aquellas nubes que para provocar artificialmente la lluvia. No sé si era un invento francés o por ahí, y que aquí no sé si llegó a haber alguna intentona en Canarias. Bueno, los experimentos para generación de lluvia artificial se han hecho muchos a lo largo de muchos años, se han hecho ese tipo de experimentos y algunos con mejores resultados que otros, pero sí, hay experimentos en ese sentido. Lo que desconozco, si los resultados de esos experimentos son lo suficientemente buenos como para que en una zona donde haya sequía poder provocar una precipitación, eso no lo sé, pero que ha habido experimentos en ese sentido, sí. Que haya habido en Canarias, yo no tengo noticias de experimentos de ese tipo que se hayan producido en Canarias, pero experimentos de ese, aquí Luis dice que sí que los ha habido, experimentos de esos ha habido mucho y lo sigue habiendo seguramente. ¿O será muy costoso y por eso no lo llevan a los sitios de mucha sequía? Sí, evidentemente baratos no son, porque hay que sembrar un trozo de nube con determinadas partículas para que se produzca gotas grandes, es decir, una coalescencia, y evidentemente métodos baratos no son. Ahora no sé si tienen esas partículas algún efecto secundario, eso ya, la verdad es que no lo sé. Pero que se han hecho y que se siguen haciendo actualmente, creo que sí. Gracias. ¿Querías dar respuesta a la experiencia de Tenerife? Que antes hacía un gesto. Yo puedo decir que sí, que efectivamente hubo experimentos, se hicieron fundamentalmente con motivo del proyecto Canarias SPA 15 en los años 70, 60 y tantos 70. Los resultados que se obtuvieron, pues desgraciadamente no fueron muy satisfactorios, entre otras razones porque las características de la siembra, en este caso que se hizo con yoduro de plata, y se utilizaron también algunos otros elementos, pero en general las características de la siembra daban como resultado que se podía producir a lo mejor aumento de precipitación, pero no donde queríamos, que era precisamente en tierra, sino en el mar. Y en ese sentido, casi las conclusiones fueron que lo dejábamos por otra ocasión, a ver si se mejoraba el asunto, porque en esas condiciones no era rentable el resultado. No sé si después ha habido alguna cosa más, pero la verdad es que no he hecho un seguimiento del tema y tampoco me constaba que se hicieran en Gran Canaria hace poco tiempo, si no recuerdo mal. Yo estuve en contacto a través de correo electrónico, y me parece que por teléfono, precisamente estaba colgado en la página de internet, que probablemente a lo mejor todavía se localice, uno de los pilotos que intervino en esas campañas. Y él mismo confesaba que tenía colgado que efectivamente aquí en Canarias, pues hombre, había que volver, promovía que se volviera, pero no se decantaba mucho por la situación. O sea que si quiere buscar, probablemente encontrará algo. ¿Caían más intervenciones? ¿Más? Una pregunta, Juan Carlos. En una imagen que pusiste, yo creo que casi de las últimas diapositivas, que se ve el aire a 120 horas antes de llegar a Tenerife con distintos colores, ¿cómo miden la concentración de isótopos en ese aire? Bueno, lo que se mide, la línea lo que indicaba era el movimiento de la masa de aire con una antelación de 120 horas, pero justo la masa de aire que generó la precipitación. Entonces yo tengo un evento de precipitación, o sea, llueve hoy, yo recojo la muestra de agua, hago el análisis isotópico y yo busco a partir de hoy cuál fue la trayectoria de esa masa de aire. Eso se puede hacer con un modelo meteorológico que desarrolló NOAA en su momento,
que se llama el estudio, esas trayectorias se llaman retrotrayectorias isentrópicas. A partir de una serie de parámetros atmosféricos se puede saber cuál fue la procedencia de la masa de aire. Entonces lo que estamos intentando ver es si masas de aire de diferentes zonas que me generan precipitación, porque no todas las precipitaciones en Canarias se generan de la misma manera, si esas masas de aire tienen marcas isotópicas diferentes. Evidentemente parece lógico que si una masa de aire me viene desde latitudes mayores a la de Canarias, me genera precipitación, tiene una marca isotópica diferente de una masa de aire que viene con una perturbación desde el sureste, por ejemplo, que genera también una precipitación, pero tendrá una marca isotópica diferente. Eso estamos intentando ver. Eso nos da... En todo caso hay que esperar a que llueva si estamos hablando de precipitación. Otra cosa es que hablásemos de vapor de agua. El vapor de agua, hay un instrumento que lo mide directamente, un instrumento de desarrollo reciente. No es barato porque, por darles una cifra, vale 60.000 euros aproximadamente. Entonces, bueno, hay que buscar financiación para tenerlo, y no solo para tenerlo, sino para mantenerlo, porque no es un equipo sencillo. O nosotros lo que estamos haciendo, en Izaña se están haciendo medidas de eso, un grupo alemán está midiendo no solo isótopos en superficie, sino en la estratosfera también, con un instrumento que, eso sí, yo creo que en España no hay ninguno, evidentemente. El único que está es alemán y está en Izaña. Pero se puede hacer de otra manera más sencilla, que es haciendo pasar el vapor de agua, sublimándolo directamente a la fase condensada, porque a temperatura, si eso se hace a una temperatura de menos 70, menos 80 grados centígrados, no se produce fraccionamiento isotópico. Y luego hacemos el análisis de la muestra de agua que hemos obtenido del vapor. Es decir, al nivel de la Tierra. Sí, recogidas en el aire ambiente, pero se pueden hacer análisis isotópicos en columnas, con un espectrómetro de transformada de Fourier, que bueno, ese sí que ya es un equipo que en España no hay ninguno, evidentemente, es un equipo alemán que colaboramos con ellos en determinadas cosas. Bueno, estamos haciendo una tesis y se usa para medir multitud de parámetros, pero esos equipos valen, bueno, estamos hablando de millones de euros. Antes de despedir al doctor Guerra, invitarles que el 6 de mayo se hablará sobre el cambio climático y el análisis de la pluviometría en Tenerife, por el físico y meteorólogo Luis Santana Pérez, que le invitamos. Antes de entregarle el boletín, yo sí quiero sumarme al Día de Madre Tierra. Para ello, empezaba nuestro ponente con la escala: el Sol y la Tierra. La atmósfera es tan delicada, para mí es tan pequeña, que la pregunta, no solamente al ponente, sino a todos nosotros, es que si nosotros cogemos un balón de fútbol y lo envolvemos con un papel higiénico, posiblemente, hagamos los cálculos, ese papel higiénico será más grueso que la atmósfera con respecto a los 6.400, en números redondos, del radio de la Tierra. Por eso, al entregarle el boletín, que recomiendo no solamente al ponente, sino a todos los presentes, utilizarlo, bien en nuestra biblioteca, bien en la biblioteca de ustedes, utilizarlo porque este boletín, aquí lo ven, estamos hablando del cambio climático, del uso del agua. Para realizarlo se ha gastado más litros de agua que el volumen que ocupa esta mesa, es decir, unos 5 metros cúbicos para sus 498 páginas. Pensemos, y les invitamos a sumarnos de aquí al próximo 22 de abril, que cada hoja de esta consume en su fabricación 10 litros de agua. Por eso son fundamentales los estudios del doctor Guerra con su equipo. Me pareció preciosa la invitación al diálogo, al coloquio, no solamente desde él, sino con equipos presentes, porque la única forma que tendremos equipo es precisamente en equipo. Así que le recomiendo al ponente que, si quiere participar en nuestro boletín, que utilice el índice, porque si no, este agua queda desecada en una estantería cogiendo polvo. Así que el papel y los medios digitales, utilizar la información para ir cambiando pues actitudes. Gracias. Yo creo que de su exposición, doctor Guerra, lo único que a mí me ha quedado oscuro
es el atuendo que lleva. Porque por el resto, para mí ha sido una aportación de claridad y de acercamiento a la complejidad de esa delgadísima capa que es nuestra democracia. Muchas gracias.